El tema es el siguiente. Señoras, señores, el gato se va. Esta mañana lo podemos decir, ya, tranquilos. Puede ser que más temprano que tarde, los gatitos que están en el gobierno se retiren. Hubo un resultado muy, pero muy fuerte y bueno, la cuestión es esa. 47 y pico de los votos contra 32. Son cerca de 16 puntos, en realidad, los que separan a Alberto Fernández de quien es todavía el presidente de esta nación. ¿Qué va a pasar de acá en adelante? Bueno, desde anoche que están reunidos ahí en Casa de Gobierno, también están reunidos en la gobernación de Buenos Aires, porque no solamente esto golpeó fuertemente a Mauricio, sino que golpeó fuertemente también a la gobernadora, que todo el mundo, desde los medios que están siempre tan proclives a este gobierno, decían es quien garantiza, es quien tiene las mejores políticas, es quien tiene... Bueno, parece que algo de eso se cayó, y se cayó abruptamente, porque la diferencia que obtuvo Kicillof con relación a quien es todavía la gobernadora de la provincia de Buenos Aires fue mayor todavía. Así que ahí estamos. Y también, bueno, entraron, por lo que tengo entendido, el Frente de Izquierda Unida, con Del Caño, el Frente NOS de Juan José Gómez Centurión y también el de Labaña del Consenso Federal. Todos ellos van a estar en estas elecciones que se van a venir en el mes de octubre. Hubo resultados muy fuertes en las provincias, pero muy fuertes, a tal punto que los únicos lugares en donde el actual gobierno logró victorias es en Córdoba, que yo el otro día justamente acá con mi amigo Pepe, yo le decía, si en tu provincia vuelven a ganar de la forma en que ganaron anteriormente, no voy más a las sierras y me despido. Al único cordobés que voy a ver es a Pepe Medina. Bueno, no sé si asustados por eso o no, pero cuando antes había habido una diferencia de casi 40 puntos, ahora se redujo a 18. De todos modos, 18 me hace dudar si vuelvo a ver en mi vida la Sierra de Córdoba o no. Porque las de San Luis también son lindas y ahí no botan gatos. Podría ser. Hay que ir a visitar otros lugares también, ¿no? Por supuesto. O Tucumán, donde también ganó por el voto anti-Macri, ganó fuertemente. Mirá, en la provincia de Santa Fe hubo más de 10 puntos de ventaja sobre Juntos por el Cambio, que ya no son ni tan... Cambio no lo fueron nunca y Juntos ya no son tantos. Bueno, el asunto es que más del 10% de diferencia en Santa Fe. En Córdoba, como decíamos, volvieron a ganar, es uno de los lugares donde obtuvieron el 48% contra el 30% del Frente de Todos, que hizo una elección importantísima con relación a esa provincia. En San Juan, el Frente de Todos obtuvo el 54%, con una diferencia de más de 20 puntos
sobre la fórmula encabezada por Macri. En Tierra del Fuego, el Frente de Todos se impuso con el 55% de los votos, con el el 20% que obtuvo. Otros lugares como Catamarca, el Frente de Todos, 60%, contra el 25%. La Rioja, otro tanto. Bueno, así prácticamente en todos los lugares. Los únicos lugares en los que alcanzó determinado nivel fueron en la ciudad de Buenos Aires, que de todos modos va a ver cómo esto se resuelve. Y ahora la situación en realidad pasa por otro lado. Me parece que la situación pasa por lo que operen con relación a los mercados. Pasa también, obviamente, y esto es parte de una preocupación que uno puede llegar a tener o no, con relación a lo que Estados Unidos y determinados lugares que tienen que ver con el poder fuertemente opinen con relación a esto, que es un golpe con relación a todas sus políticas que vienen llevando a cabo en América Latina. Esto hay que decirlo, de alguna manera es un sacudón para lo que vienen llevando adelante en todos los países de acá, de esta zona del mundo, y habrá que ver cómo esto termina impactando. La cuestión, no he podido acceder hoy a cómo están abriendo los mercados, pero fuertemente ahí es que está, en todo caso, apuntando la lógica de este gobierno nacional y de los que desde afuera también lo apoyan. Buen día, Carlos Solero, ¿cómo está? Buenos días, escuchaba tu informe y venía pensando, ¿no? Hubo dos lugares de la provincia de Santa Fe donde ganó contundentemente el gobierno nacional, Juntos por el Cambio se llama ahora, que no es casualidad, ¿no? Uh-huh. La ciudad de Rafaela y la ciudad de Trébol. Uh-huh. Esto, en Rafaela ganó el gobierno Rafaela ganó el gobierno nacional y ganó la ciudad de Trébol. Y en ¿Rafaela el lugar de Perotti? Sí, efectivamente. Pero no tiene que ser una sorpresa esto. No. Si uno ve los orígenes de Perotti tiene que ver con el reuterismo, y el reuterismo es el actual senador nacional que está por Cambiemos. O sea, yo creo que en realidad el título del País de Madrid de ayer decía que los mercados financieros apostaban por el triunfo de Macri. Creo que de la jornada de ayer hay que hacer varias lecturas. Una de esas es que la prepotencia la sigue está siendo encarnada todavía en este personaje que nos manda a dormir. Uh-huh. Y nosotros, como hemos dicho en algún espacio, digamos, de expresión, nos vamos a ir a dormir cuando se nos dé la santa y real gana, y si podemos dormir, y no por mala conciencia, no cuando un burgués ofuscado nos mande a dormir. Porque creo que esa es una de las jugarretas que tiene el sistema capitalista, ¿no? Uh-huh. Tiene la democracia como gran mascarada, como ilusión de participación. Puede ser interesante pensar que se haya manifestado, como se dice, la voluntad popular de la manera en que lo hizo, pero también hay que pensar que personajes como Gómez Centurión o como José Luis Espert van a estar en las elecciones del mes de octubre, mes de noviembre. Me preguntaba un compañero hoy por WhatsApp y nosotros vamos a seguir resistiendo. Uh-huh. Creo que esto puede ser el comienzo del fin de este gobierno, pero bueno, si vemos la región, excepción de esa de Bolivia y de lo que puede llegar a pasar en la Argentina, que creo que también puede generar muchas expectativas, pero habría que ver cuántos de los que hoy están en la oposición a Macri no fueron los que colaboraron activamente para que Macri llegara 4 años atrás. Digo porque esa cuestión no está muy claramente planteada. De todas formas, es una jornada
interesante para hacer una lectura sociológica, ¿no? Sin duda ninguna, y hasta psicosocial. Sí, sin duda. Porque, bueno, habrá que ver cómo varía tan rápidamente el ánimo de las personas. Y en otros casos directamente no varía, algunos van por más, y son personas afectadas por estas políticas, ¿no? Entonces, creo que hay un análisis que hace con mucho acierto la socióloga Susana Murillo, que apareció cuando Mauricio Macri ganó la capital federal. Y dijo, esto es producto del encanallecimiento de la sociedad argentina. Esto que suena, digamos, un tanto estrambótico, nos muestra que, bueno, a ver, con total cinismo se puede pasar de un bando a otro en el momento que sea necesario. Creo que de todas formas la imagen que lo mostraba, y que además esta es otra cosa que digo para los que creen en el sistema democrático, que el presidente estuviera anunciando que había tenido una mala elección antes que se difundieran oficialmente los datos de las elecciones, también no deja de ser un síntoma. Sí, sí. Digo porque esto es una cuestión que habrá alguna gente que está alborozada festejando. Yo me preocuparía, sobre todo porque todos los pronósticos que se hicieron respecto a que podía haber fraude se cumplieron todos. O sea, en un momento dado se cayó el sistema. ¿Qué significa esto? Se cayó el sistema. Para los que vivimos en la provincia de Santa Fe significa varias cosas, digamos. Y a partir de eso, bueno, ¿qué cambio va a hacer? Yo no creo que haya cambios. Lo que me preocupa, y por eso digo que seguiremos asistiendo, es de aquí hasta el final del mandato que no aparezca la reforma laboral por decreto, o bien que algún otro tipo de medidas así más regresivas todavía, ¿no? Porque pensando en que es la retirada, si esto es así, bueno, van a tratar de profundizar cosas que ya son regresivas. Ese es mi punto de vista, ¿no? Sí, sí. De todas maneras, bueno, habría que ver también qué expectativas se tiene respecto a lo que es el relevo de este gobierno, pero no los veo yéndose pacíficamente, ¿eh? Yo en ese sentido hago una comparación, corre por mi cuenta, no comprometo acá a las compañeras y compañeros, respecto a que la dictadura militar gobernó hasta el 10 de diciembre de 1981, hasta el 9 de diciembre, haciendo una autoamnistía, una serie de cuestiones que indudablemente la historia no siempre se va a repetir. Y en este caso siempre se repite como tragedia, ¿no? Nunca como farsa. Yo lo que vi anoche, por ahí anduve haciendo zapping, viendo las caras de los periodistas que han sido... No, TN directamente ya, Van der Koy yo creo que le estaba dando la despedida, y algún que otro periodista... Leuco, las caras de Leuco. Sí, no, realmente esas caras eran... de la nata. La cara de Pichetto, digamos, al lado de Macri, es maravillosa. Yo creo para un cuadrito el resto de los días, y tirarle dados todos los días, por supuesto, pero digo esto, los pichetistas estarán muy enojados, y calculo que el vecino de Zona Sur que frecuenta esta radio a veces donde hacen algunas incursiones, debe estar contento con el tiempo de Gómez Centurión, seguramente, no deja de ser un camarada de armas. Sí, sí. Pero no creo que esté contento con el resultado. Si algo también se cayó fuertemente, si algo más hacía falta que se cayera, es esta presunción que había hecho, que hace rato que se había desmontado, acerca de la eficacia de estos gobiernos de derecha que tenemos, ¿no? El nivel de... Había rostros ayer que tenían que ver con el estupor, por lo menos, sí, ¿no? Absolutamente. Sí, creo que sí. Y la ineficacia de la realidad, en todo para caso, algunas menos, cosas, ¿no? Fue asombrosa, porque la verdad es que nada de lo que pasó, de alguna manera, podía ser tan sorprendente si uno tenía en cuenta lo que venía ocurriendo, digamos, en los bolsillos de las personas. Sin duda. Y para ellos parece que eso no contaba. No era algo que había entrado dentro del tema de las posibilidades. Con que estuviesen haciendo lo que ellos creían que era esto de... que es de última con lo que termina la conferencia ayer Macri, bueno, por lo menos estamos insertos en el mundo, que es
esta inserción en el mundo, sabemos perfectamente a qué se refiere. Sí, el sometimiento absoluto de la población. Y estos señores que ayer, cuando escuchaba un analista económico, Berkovich particularmente, no solo analista económico, analista político también, decía, pero bueno, ¿qué pasa ahora con, y nombraba una entidad financiera mundial que durante 24 horas al día vende dólares? Claro. Bueno, y sí, había subido el dólar ya casi a 50, sí. Que es lo que quería la sociedad rural, por otra parte. Por eso digo, ¿y eso cómo nos afecta? Entonces, bueno, esto siempre deja un sabor agridulce, ¿no? Pero seguro. Bien, habrá que ver los próximos meses cómo se desarrolla. Creo que no va a poder remontar la cuesta, indudablemente no la va a poder remontar. No. Pero bueno, en todo caso, creo que nos esperan tiempos turbulentos. Sí, sin duda. Y por último, antes de entrar ya en tu columna literaria, que nunca es solo literaria. Nos vamos a hablar mucho de política hoy, porque lo tenemos a Julio Cortázar ya instalado en París en 1951, pero toda la década del 60, el 70 y los 80 para Cortázar fueron de una intensa actividad literaria y política. Menos mal que Cortázar no tuvo que lidiar, entre otras, con la fiscal de la República y su salida ayer, porque es un párrafo aparte cuando salió. Sin duda ninguna. Cuando salió hablando la señora fiscal de la República. Dando la imagen del éxodo. Es bíblico, impresionante, ¿no? Impresionante eso. Yo el otro día alguien decía, tiene que pasar a la historia, y yo dije, sí, va a pasar a la historia universal de la infamia. Creo que Borges escribía varios tomos más con todos los personajes que han exhibido todas las lacras que un ser humano puede exhibir: xenofobia, racismo, desprecio, y bien, la negación de la realidad más absoluta, desde lo pérfido, negando la cantidad de desaparecidos en adelante. Este gobierno ha sido la negación permanente. Lo preocupante es, como decía el psicoanalista, y sí, y analista social también, Fernando Ulloa, cuando hay renegación. Claro. Por eso yo preguntaría, cuando uno ve, como digo, los resultados del sur de la provincia de Córdoba, te puedo nombrar con lujo de detalles, porque me lo ha mandado mi hija que vive en Leones, Nuetinger, Marco Juárez, toda esa zona ganó el gobierno y ganó fuertemente. Claro. Ganó la provincia de Córdoba, más todavía. Sí. Y esto, digamos, a ver, indudablemente Córdoba tiene características particulares, pero también está ahí la cuenca lechera, o sea, están afectados directamente, ¿no? A lo cual uno pregunta, ¿no? Solamente los gringos ojeros, por decirlo así, sin ánimo despectivo, como le dice la gente del pueblo llano, a esta gente, ¿es la que vota o hay algo más allí? Porque el papel de Schiaretti ha sido, creo, determinante también en la elección, Sí. A que la diferencia no fuera mayor para la oposición. Yo también vi y sufro esto porque me hace pensar mucho en los roles de las universidades, ¿no? Esta fiscal de la República hace algunos cuantos años atrás hablaba, para parecer muy progresista, de Hannah Arendt y muchos más, o Barletta, que ayer estaba también hablando acá. Digo, y esto es gente salida de nuestras universidades. Lo peor de todo es que en el discurso de la legisladora el rol de la universidad, habla de la libertad. Bueno, salió un documento, ayer trascendió, hace unos días, pero ayer se volvió a mostrar, donde 18 rectores de universidades nacionales apoyaron abiertamente al ingeniero Mauricio Macri. 18 rectores, entre los cuales se cuenta el que todavía está en ejercicio como rector, el de la Universidad Nacional de Rosario. Viendo el desastre. ¿Vos te estás refiriendo al anterior? Exactamente. Sí, firmó, digamos, ese documento famoso de 150 personajes que lo apoyan, pero sí, exactamente. Creo que hay que tomar nota de todas esas cosas, porque las políticas neoliberales se vienen aplicando a rajatabla desde los años 90 en las universidades, de manera ininterrumpida, en sordina, porque, digamos, a ver, siempre hay gestos demagógicos que tratan de mostrar lo contrario, pero nosotros sabemos que los mecanismos básicos están instalados y que el recorte presupuestario los vivimos a diario, ¿no? Y no solamente en
en las universidades, donde tampoco se prende la estufa, ¿no? Ahora que hace frío, y si no en las escuelas secundarias y en las escuelas primarias, donde distintos niveles del Estado tienen responsabilidad. Cabe decirlo esto. Bien, te comento y ya con esto cerramos y pasamos directamente a tu columna, que hace un ratito nomás el presidente Mauricio Macri llegó en helicóptero a La Rosada, por ahora llega, y pasó para la tarde reunión de gabinete. Se encontró con el jefe de gabinete, Marcos Peña, y ya estaba también convocado Guido Sandleris, titular del Banco Central. Hubo un informe de él y otro del ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne. El dólar se disparó en algunos bancos a más de 60 pesos y no hay aún reacción oficial. Ahora sí te escucho. Opa. Mirá la que te tiro y después digo, bueno, ahora te escucho. Bien. Hay que sobreponerse a esto, ¿eh? Esta mañana daban un informe. Para sobreponerse. Un informe en Radio Universidad que decía, había bajado del helicóptero y fue trasladado en un vehículo los 50 metros que lo separan del helipuerto al ingreso de Balcarce 50. A mí estas cosas muchas veces me recuerdan, y no por hacer una asimilación literaria, pero me recuerdan mucho a las novelas de García Márquez, El otoño del patriarca, por ejemplo, ¿no? O a una más antigua todavía, de Valle Inclán, un gran escritor español, gallego precisamente, que se llamaba El tirano Banderas. Digo porque el hecho de que lleguen por la vía electoral no quiere decir que no gobiernan despóticamente. Digo, esto también hay que decirlo, esa ofuscación puede ser producto de la sobreactuación. Aquí mi compañero de estudio, que es psicólogo, tendrá más herramientas que yo. O sea, sabemos que la simulación quizás es una de las primeras cosas que aprende algún aspirante a trepar en la pirámide. Seguro. Mire, comenzamos la columna de hoy, esto es Cortázar modelo para el mar, pero tenemos a Eduardo Galeano con Los hijos de los días, que nos dice que un 12 de agosto, atletas y atletas, en 1928 culminaron las Olimpiadas de Ámsterdam. Tarzán, alias Johnny Weissmuller, fue campeón de natación y Uruguay campeón de fútbol. Y por primera vez, la llama olímpica encendida en una torre acompañó las jornadas del principio al fin. Pero estos juegos resultaron memorables por otra novedad. Por primera vez participaron mujeres. Nunca en toda la historia de las Olimpiadas, desde Grecia en adelante, se había visto nada igual. En las Olimpiadas griegas, las mujeres tenían prohibido competir y ni siquiera podían asistir a los espectáculos. Y el fundador de las Olimpiadas modernas, el barón de Coubertin, se opuso a la presencia femenina mientras duró su reinado. Para ellas la gracia, el hogar y los hijos. Para ellos la competición deportiva. Eduardo Galeano, Los hijos de los días, para el 12 de agosto. Bien, lo teníamos a Cortázar ubicado, como decíamos, ya en el autoexilio en 1951. Y decimos autoexilio porque cuando veamos a Cortázar durante la última dictadura cívico-militar, veremos que sus opiniones son más contundentes todavía y explica que directamente está siendo censurado y que es un exilado más, como dice él. Cortázar, en la década del 60, escribe, a comienzos de la década del 60, una novela titulada Los premios, que creo que se la puede emparentar con uno de sus cuentos más connotados, que es La autopista del sur. Porque, ¿qué encontramos así? La autopista del sur, que está dentro de un libro maravilloso de cuentos que se llama Todos los fuegos, el fuego. Es quizá uno de los mejores cuentos de Cortázar, sobre todo porque hay allí, desde nuestro punto de vista, un estudio psicosociológico y que muestra la cuestión de la alienación como pocas veces se ha mostrado y como si la va a mostrar en un libro, yo diría pseudocómico, un divertimento que es Historias de cronopios y de famas, que vamos a compartir el primero de los textos que él pone allí. Pero si La autopista del sur, que no sé si fue llevado al cine, así como si fue llevado al cine, como decíamos, por ejemplo, Cartas de mamá, que es La cifra impar, o el cuento Circe, que estaba en el libro Bestiario, La autopista del sur, no lo sé.
Pero bueno, Cortázar se produce una ruptura, habíamos dicho ya, con el acontecimiento fundamental para América Latina, que es la Revolución Cubana de 1959. Cortázar, en simultáneo escribe Historia de Cronopios y Fama, va a lanzar su novela más importante, Rayuela, 1961, que indudablemente inaugura una nueva forma de escribir en América Latina. Esta novela, de la que no vamos a contar más, que el protagonista principal es Horacio Oliveira, que cruza el océano y que va vagabundeando con los Clochard por París, tratando, y se encuentra con la maga, esta mujer uruguaya, con características tan particulares, un oyente de jazz, un miembro del Club de la Serpiente, y un libro que realmente es maravilloso porque el autor nos lleva a que, como en una rayuela, vayamos saltando de capítulo y nos armemos nuestra propia novela. También, como digo, son de la década de 60, Las Almas Secretas, que contiene un maravilloso cuento que se llama El Perseguidor, que, bueno, el personaje Johnny Carter allí, pero bueno, muchos también lo asocian con Charlie Parker. Claro. Vamos a leer de Historia de Cronopios y Famas antes de pasar el primer tema musical, o de escuchar a Cortázar más tarde, digamos, al final de la columna, hablando de la censura. Esto se llama Manual de Instrucciones y está en Historias de Cronopios y de Famas, un libro muy recomendable. Sí. Todos los libros de... Todos los de Cortázar. Yo no he encontrado en Cortázar realmente algo que no me pareciera interesante. También vamos a hablar de un libro de poca circulación, lamentablemente, que es de Julio Cortázar, que son discursos e intervenciones opinando sobre América Latina y sobre Argentina en particular, que es Argentina, años de alambradas culturales. Ahora vamos a hablar del Manual de Instrucciones, según Cortázar. Así empieza Historia de Cronopios y de Famas. La tarea de ablandar el ladrillo todos los días, la tarea de abrirse paso en la masa pegajosa que se proclama mundo cada mañana, topar con el paralelepípedo de un hombre repugnante, con la satisfacción perruna de que todo está en su sitio, la misma mujer al lado, los mismos zapatos, el mismo sabor de la misma pasta dentífrica, la misma tristeza de las casas de enfrente, del sucio tablero de ventanas del tiempo, con su letrero Hotel de Belgique, meter la cabeza como un toro desganado contra la masa transparente en cuyo centro tomamos café con leche y abrimos el diario para saber lo que ocurrió en cualquiera de los rincones del radillo de cristal, negarse a aquel acto delicado de girar el picaporte, ese acto por el cual todo podría transformarse, se cumpla con la fría eficacia de un reflejo cotidiano. Hasta luego, querida, que te vaya bien. Apretar una cucharita entre los dedos y sentir su latido de metal, su advertencia sospechosa. ¿Cómo duele negar una cucharita? Negar una puerta, negar todo lo que el hábito lame hasta darle suavidad satisfactoria. Tanto más simple aceptar la fácil solicitud de la cultura, emplearla para devolver el café a la cuchara. Y no que esté mal si las cosas nos encuentran otra vez cada día y son las mismas, que a nuestro lado haya la misma mujer, el mismo reloj, y que la novela abierta sobre la mesa eche a andar otra vez en la bicicleta de nuestros anteojos. ¿Por qué estaría mal? Pero como un toro triste hay que agachar la cabeza del centro del ladrillo de cristal, empujar hacia afuera, hacia lo otro tan cerca de nosotros, inasible como el picador tan cerca del toro, castigarse los ojos mirando eso que anda por el cielo y acepta taimadamente su nombre de nube, su réplica catalogada en la memoria. No creas que el teléfono va a darte los números que buscas. ¿Por qué te los daría? Solamente vendrá lo que tienes preparado y resuelto, el triste reflejo de tu esperanza, ese mono que se rasca sobre una mesa y tiembla de frío. Rómpele la cabeza a ese mono. Corre desde el centro de la pared y ábrete paso. Oh, cómo canta en el piso de arriba. Hay un piso de arriba en esta casa, con otras gentes. Hay un piso de arriba donde vive gente que no sospecha su piso de abajo. Y estamos todos en el ladrillo de cristal. Y si de pronto una polilla separa el borde de un lápiz y late como un fuego ceniciento, mírala, yo la estoy mirando. Estoy palpando su corazón pequeñísimo y la oigo a esa polilla. Resuena en la pasta de cristal congelado, no todo está perdido. Cuando abra la puerta y asome la escalera, sabré que abajo empieza la calle, no el molde ya aceptado, no las casas ya sabidas, no el hotel de enfrente, la calle, la viva floresta donde cada instante puede arrojarse sobre mí como una magnolia,
donde las caras van a nacer cuando las mire, cuando avance un poco más, cuando los codos y las pestañas y las uñas me rompan minuciosamente contra la pasta del ladrillo de cristal y juegue mi vida mientras avanzo paso a paso para ir a comprar el diario de la esquina. Quiero decir que este libro de Cortázar, de comienzo de los años 60, nos remite también al que fueron los últimos 2 libros de Julio Cortázar. Fueron, por un lado, Deshoras, del que hablaremos después del tema musical, que fue censurado por la dictadura cívico-militar, eclesial y empresarial argentina, y Salvo el crepúsculo, que es una recopilación de poemas de Cortázar, bastante melancólico, publicado justamente en el año de su muerte por leucemia, 1984. Poemas que nunca fue la característica fuerte de Cortázar, pero que tiene algunas cosas muy... Hay uno, La lenta máquina del desamor, que dice así. Escuchemos, porque todos hemos pasado por alguna de estas experiencias, ¿no? ¿Qué te parece? Seguramente. Bueno, la lenta máquina del desamor, los engranajes del reflujo, los cuerpos que abandonan las almohadas, las sábanas, los besos, y de pie ante el espejo, interrogándose cada uno a sí mismo, ya no mirándose entre ellos, ya no desnudos para el otro, ya no te amo, mi amor. Sí, realmente es contundente. Eran esas cosas que Cortázar, que no era el fuerte, porque siempre fue mucho más el tema de la prosa, de la prosa. Pero cuando escribía algunas, porque también dibujaba Cortázar. No tenía ese conocimiento. Sí, también hacía dibujos. Y tocaba la trompeta, además, ¿no? Sí. Frecuentaba el jazz. Vamos a un tema musical. Vamos. Vai ser outro dia, amanhã. Bien, estábamos diciendo antes en el diálogo con Carlos y con Nati que Julio Cortázar tuvo una actividad política muy intensa a lo largo de su vida, sobre todo a partir de la Revolución Cubana y luego también un gran compromiso con la Revolución Sandinista. Pero Cortázar, a pesar de vivir en Francia, retornó a Latinoamérica por lo menos en 2 oportunidades, o en 3, mejor dicho. Volvió para 1973 a dar el apoyo a movimientos de liberación social de la lucha armada en Chile y en Argentina, y además de eso apoyar al gobierno de la Unidad Popular de Salvador Allende. Y luego también volvió en 1979 y de ahí en adelante a Nicaragua, donde estuvo con su amigo Ernesto Cardenal en la isla de Solepiname, en esa experiencia pedagógica. Pero nos queremos referir puntualmente a estas cosas que Cortázar escribía. Ha sido uno de los más activos en el exilio, vamos a decir así, argentino y latinoamericano en Europa, en apoyo a las madres de Plaza de Mayo, a las abuelas de Plaza de Mayo, a las víctimas del terrorismo de Estado en general, a la lucha permanente por la liberación de los presos políticos y sociales, así como había sido parte del Tribunal Russell, digamos, por los crímenes en la guerra de Vietnam, ¿no? Es decir, un compromiso explícito. Fíjense que en este libro que decíamos de limitada circulación, Argentina, años de alambradas culturales, están recopilados muchos de esos discursos de Cortázar, de estas intervenciones estrictamente políticas que no tenían una pretensión literaria. Y creo que es importante lo que dice Cortázar aquí, que se lo voy a pasar a Nati para que nos lo comparta con su voz, que se llama Nuevo elogio de la locura, y que bueno, vale la pena escucharlo. Bien, a ver, Nuevo elogio de la locura. El primero fue escrito hace siglos por Erasmo de Rotterdam. No recuerdo bien de qué trataba, pero su título me conmovió siempre, y hoy sé por qué. La locura merece ser elogiada cuando la razón, esa razón que tanto enorgullece al occidente, se rompe los dientes contra una realidad que no se deja ni se dejará atrapar jamás por las frías armas de la lógica, la ciencia pura y la tecnología. De Jean Cocteau
es esta profunda intuición que muchos prefieren atribuir a su supuesta frivolidad. Víctor Hugo era un loco que se creía Víctor Hugo. Nada más cierto. Hay que ser genial, epíteto que siempre me pareció un eufemismo razonable para explicar el grado supremo de la locura, es decir, de la ruptura de todos los lazos razonables, para escribir Los trabajadores del mar y Nuestra Señora de París. Y el día en que los plumíferos y los sicarios de la Junta Militar Argentina echaron a rodar la calificación de locas para neutralizar y poner en ridículo a las madres de Plaza de Mayo, más les hubiera valido pensar en lo que precede, suponiendo que hubieran sido capaces, cosa harto improbable. Estúpidos como corresponde a su fauna y a sus tendencias, no se dieron cuenta de que echaban a volar una inmensa bandada de palomas que habría de cubrir los cielos del mundo con su mensaje de angustiada verdad, con su mensaje que cada día es más escuchado y más comprendido por las mujeres y hombres libres de todos los pueblos. Como no tengo nada de politólogo y mucho de poeta, veo el decurso de la historia como los calígrafos japoneses sus dibujos. Hay una hoja de papel que es el espacio y también el tiempo. Hay un pincel que en una mano deja correr brevemente para trazar signos que se enlazan, juegan consigo mismo, buscan su propia armonía y se interrumpen en el punto exacto que ellos mismos determinan. Sé muy bien que hay una dialéctica de la historia. No sería socialista si no lo creyera. Pero también sé que esa dialéctica de las sociedades humanas no es un frío producto lógico como lo quisieran tantos teóricos de la historia y la política. Lo irracional, lo inesperado, la bandada de palomas, las madres de Plaza de Mayo, irrumpen en cualquier momento para desbaratar y trastocar los cálculos más científicos de nuestras escuelas de guerra y de seguridad nacional. Por eso no tengo miedo de sumarme a los locos cuando digo que de una manera que hará crujir los dientes de muchos bien pensantes la sucesión del general Viola por el general Galtieri es hoy obra evidente y triunfo significativo de ese montón de madres y abuelas que desde hace tiempo se obstinan en visitar la Plaza de Mayo, por razones que nada tienen que ver con sus bellezas edilicias o la majestad más bien cenicienta de su celebrada pirámide. En los últimos meses, la actitud cada vez más definida de una parte del pueblo argentino se ha apoyado consciente o inconscientemente en la demencial obstinación de un puñado de mujeres que reclaman explicaciones por la desaparición de sus seres queridos. La vergüenza es una fuerza que puede disimularse mucho tiempo, pero que al final estalla de las maneras más inesperadas, y ese factor no ha sido tenido jamás en cuenta por la soberbia de los militares en el poder. Que bajo la férula menos violenta de Viola, esa explosión haya asumido la magnitud de una manifestación de miles y miles de argentinos en las calles céntricas de Buenos Aires y una serie creciente de declaraciones, denuncias y peticiones en los periódicos. Es una prueba de debilidad castrense que la estirpe de los Galtieri y otros halcones no podía tolerar. Ellos, por supuesto, no lo saben de manera demasiado lúcida, pero la lógica de la locura no es menos implacable que la que se estudia en el colegio militar. El corolario del teorema es que el general Galtieri debería ser reconocido a las madres de Plaza de Mayo, pues es sobre todo gracias a ella que ha podido dar el zarpazo que acaba de encaramelarlo en el sillón de los mandamás. Por su parte, las madres y abuelas que sin saberlo han facilitado su entronización no tienen la menor idea de lo que han hecho. Muy al contrario, pues en el plano de la realidad inmediata, esa sustitución de jefatura significa una profunda agravación del panorama político y social de la Argentina. Pero esa agravación es al mismo tiempo la prueba de que la copa está cada vez más colmada y que el proceso llega a su punto máximo de tensión. Es entonces que la respuesta es esa... Es entonces que la respuesta de esa parte de nuestro pueblo, capaz de seguir teniendo vergüenza, deberá entrar en acción por todas las vías posibles y que las fuerzas del interior y del exterior del país tendrán que responder a algo que las está invitando a salir de una etapa harto explicable, pero que no puede continuar sin darle la razón a quienes pretenden tenerla. Sigamos siendo locos, madres y abuelitas de Plaza de Mayo, gentes de plumas y de palabra, exiliados de dentro y de fuera.
Sigamos siendo locos, argentinos. No hay otra manera de acabar con esa razón que vocifera sus eslogan de orden, disciplina y patriotismo. Sigamos lanzando las palomas de la verdadera patria a los cielos de nuestra tierra y de todo el mundo. Bueno, Nati idea. perdón, mi garganta está... Leyendo a Julio Cortázar. Leyendo a Julio nada, Cortázar. nada menos que este testimonio contundente, ¿no? Cortázar vino también en 1984, cuando la reapertura constitucional, y pretendió tener una entrevista con el presidente Raúl Alfonsín, que por cuestiones de agenda jamás lo pudo recibir. Poco tiempo después Julio Cortázar muere de leucemia, y Aurora Bernárdez va a pasar a ser su albacea literaria. Y algunas cosas que creemos interesantes contar también de Cortázar y su correspondencia y sus amistades. Algunas muy particulares, como Alejandra Pizarnik, con quien tenía una gran complicidad, porque Cortázar tiene una novela que se llama Divertimento, pero aparte, así como este tipo de testimonio político, encontramos un juego casi permanente, pero dice que hay que jugar con la seriedad de los niños. Esto es lo que Cortázar decía respecto a qué cosa había que hacer con la literatura, una literatura que tuviera lectores activos permanentemente. Y creo que lo traemos a Cortázar a colación porque ese primer cuento que fue publicado por Jorge Luis Borges, Casa Tomada, realmente creo que sigue teniendo la metáfora, ¿no? De la fuerza de la metáfora de que la casa sigue tomada. Habría que ver por quiénes. Digo, porque es, como dirían los semiólogos, un cuento polisémico. Uno va leyéndolo en distintos momentos de la historia argentina y los protagonistas van cambiando. O sea que mientras... Este es mi punto de vista, ¿no? Sí, claro. Otras opiniones. Mientras te escuchaba y escuchaba todo esto, me agarraron ganas de algo que no volví a hacer. No me acuerdo, eran los años 80 y pico, cuando él viene acá. Unos años después, Tristán Bauer hace una película, Cortázar. Exactamente, sí. La vi una sola vez. Y Cortázar, que en página 12 publicó. Y no la vi más, y me gustaría mucho volver a verla. Es interesante. Además, Cortázar, si hablamos de relatos breves, hay uno que lo emparenta con Jorge Luis Borges. En cuanto a la cantidad de páginas, en 3 páginas está resuelto el contenido de los parques. En 3 páginas está resuelto un cuento de alguien que Cortázar admiraba mucho, que era Jorge Luis Borges, en la cuestión esta de traidor del héroe, ¿no? que Borges deja así abierta. Pero bueno, vale la pena así frecuentarlo a Cortázar desde todos los ámbitos, ¿no? Sí, sí. Cortázar, cuando mi hijo Javier era un jovencito, muy jovencito, y una vez me dice, me gustaría leer algo distinto, y ahí yo le paso Todos los fuegos del fuego. Que sí, maravilloso. Maravilloso, porque además ahí emparenta la lucha de un gladiador romano con un sacrificio ritual que se hace en América precolombina, ¿no? Claro. Como también, bueno, hablando de Cortázar y el cine, La baba del diablo fue llevada adelante por Michelangelo Antonioni en esa película maravillosa que se llama Blow Up. Blow Up. Y La noche boca arriba, y podríamos seguir nombrando, pero realmente Cortázar jugaba con la literatura, pero jugaba muy en serio. Sin ir más lejos, esa expulsión que hizo por Francia con su compañera de entonces, Carol Dunlop, que se llama Los Autonautas de la Cosmopista. Y luego las novelas que son inéditas hasta la muerte de Cortázar y que Aurora Bernárdez publica con autorización previa de Cortázar, como la novela El examen, que estas son todas de los años 50. Qué bueno. Hablando de librerías, de libros, vayamos masivamente a la librería Longo, que tiene más de 100 años y que sigue resistiendo. Así y esto es un llamado a la solidaridad de quienes amamos los libros, porque los creemos una herramienta de emancipación humana. Librería Longo, en calle Sarmiento, entre San Juan y Mendoza. Vamos a encontrar joyitas así, bien, a precio muy accesible. Bueno,
Nos vamos a ir escuchándolo a Cortázar. Escuchémoslo a Cortázar, sí. Antes de pasar, ya después de esto nos despedimos. En estos días empieza el Bafisi. Maravilloso. Acá en Rosario. Y hay una película que me recomendaron gente de Buenos Aires, así que vaya a ver, que se llama Las Facultades. Y que tiene que ver con lo que generan las universidades en nosotros, todas esas cosas. Interesante. Así que quería pasártelo muy buen dato, a muy buen vos. dato. Creo que está el jueves acá en el Cairo. Trataremos de estar ahí el jueves. Bueno, de todos modos vamos a ver si nosotros nos contactamos con gente del Bafisi como para conversar un poco qué es todo lo que se va a estar. El jueves a las 10:30 vamos a tener una comunicación telefónica. Muy buena noticia. Va a haber data ahí. Bien, y si podemos antes ir pasando cuáles son los films que van a estar proyectándose y todo eso, estaría muy bueno. Bueno, va a estar subido a todas las redes, así que en Facebook Radioteca y en Instagram Radioteca 104.3. Bueno, yo simplemente decir que no es que quiero que te vayas otra vez, Nati, pero si todos los regresos son con tortas como la que hoy trajiste, podés tomarte... Que se tome alguna semana sabática. Algunas libertades. Para que vuelva dulcemente, como lo hizo. Gracias, Carlos, como siempre. Como siempre, por el espacio. Gracias, quiero anunciarle a la audiencia que la vamos a dejar descansar los oídos, porque el lunes próximo no estaremos aquí, pero volveremos triunfales también, creo yo, como el tango, con Idea Vilariño, nada más y nada menos que una gran poeta y traductora y ensayista uruguaya, o como decía Borges, de la República Oriental. ¿Qué nos vamos? ¿Escuchándolo? Nos vamos a escucharla junto a Cortázar. Vamos con el audio de Julio Cortázar. ¿No? No es el audio de Julio Cortázar. No está. ¿Y qué está? El tema musical, entonces. Un tema musical. Vamos por un camino añejo, somos almas que lleva el tiempo sombra.